buenos días, amados hermanos y amigos, donde quiera que usted nos está observando. Le enviamos un caluroso saludo desde la Casa Oikos, aquí en Costa Rica. Queremos animarle para que continuamente nos esté siguiendo en las redes sociales y pueda ser alimentado de la palabra de Dios. Esta mañana tenemos un mensaje de la palabra del Señor que estoy seguro será de bendición para su vida. Te animo para que seas parte de Oikos y estés orando por este ministerio. Abre tu Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del verso 14 al 16. Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de que iré pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles. Dios fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Y hermanos, hemos estado hablando la semana pasada de la iglesia y dijimos que la iglesia es una. No hay muchas iglesias, hay una iglesia, la iglesia del Señor. Y es la iglesia que está compuesta por todos los creyentes de todos los tiempos y en todos los lugares. Entonces se llama la iglesia universal. Nuestros hermanos, los chinitos, los africanos, los europeos, los hermanos norteamericanos o de América del Sur, todos formamos la iglesia. Los que ya fallecieron, los que estamos vivos y los que estarán después, si el Señor no viene. Esa es la iglesia del Señor. Y el Señor solo tiene una iglesia, no tiene varias iglesias. Es una. Es una iglesia unida, tan unida como el Padre con el Hijo. Y esa unidad de la iglesia, decíamos la semana pasada, esa unidad de esa iglesia universal, que es una, debe ser reflejada en la iglesia local. Uno no puede decir que es solamente de la iglesia universal y no pertenecer a una iglesia local, porque es en la iglesia local donde nosotros aprendemos a vivir en familia y a demostrarle al mundo que la iglesia es una, que la iglesia está unida, que la iglesia realmente refleja esa misma relación que hay entre padre y hijo. Y entonces la semana pasada hablábamos de lo lindo que es pertenecer a la iglesia, las maravillas que hay en ser parte de una iglesia local, las bendiciones que Dios derrama, lo hermoso que es saber que tenemos una familia donde nosotros podemos encontrar consuelo cuando estamos afligidos, donde podemos encontrar también consejo cuando necesitamos dirección. Lo lindo que es tener una familia, que cuando uno está en una necesidad apremiante, la familia está ahí para ayudarnos. Y entonces les conté cómo la iglesia cuidó a mi familia cuando fuimos niños, cómo la iglesia nos proveyó lo que necesitábamos para poder crecer. No crecí mucho, pero nos ayudaron. Y cómo la iglesia local se convierte en un refugio para nosotros, en un lugar donde uno puede ir casi a esconderse entre los hermanos para sentirse arropado, sentirse protegido. Y qué triste es cuando las personas sufren y no tienen dónde ir a refugiarse. No encuentran con quién hablar, no tienen a alguien de confianza, no saben dónde ir y de pronto se les ocurre visitar a una de esas personas que hacen brujería, que se llaman hoy profesores, que leen la mano. Y en lugar de salir de su situación, se hunden cada vez más. Pero qué bendición ser parte de la iglesia. Dios nos ha dado a nosotros un gran privilegio. Y este pasaje que hemos leído lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor más o menos joven, que se había hecho cargo de una iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Éfeso, y que había llegado ahí con cierto temor a hacerse cargo de esa iglesia. Bueno, siempre que uno se hace cargo de una iglesia o somos los pastores de una iglesia, siempre hay mucho temor. Tratar con tanta gente tan brillante como ustedes siempre es una situación
que causa temor. Y Timoteo estaba en aquella iglesia, siendo un muchacho más o menos de unos 30 años, estaba ahí en esa iglesia. Pablo lo envió a esa iglesia. Pablo le dijo: Timoteo, yo te rogué que te quedases en Éfeso, dice en el capítulo 1, los primeros versículos. Tal vez Timoteo no tenía ganas de ser pastor de Éfeso. Entonces dice la Biblia que Pablo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Entonces Timoteo se quedó en Éfeso para corregir en aquella iglesia algunas situaciones que estaban sucediendo dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, porque generalmente las situaciones se dan a lo interno de la congregación local. No vamos a ir a corregir lo que está sucediendo con la asociación de desarrollo, con la junta de la escuela o con lo que está sucediendo con algunos otros grupos comunitarios. Pablo le rogó a Timoteo: Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso para que corrijas algunas cosas que estaban sucediendo en la iglesia. ¿Qué estaban sucediendo? Habían maestros que enseñaban cosas que no eran correctas, pero eran maestros, ejercían algún liderazgo dentro del grupo y estaban enseñando algunas cosas que no eran correctas. Y entonces Pablo le rogó: Timoteo, te ruego que te quedes ahí para que corrijas eso, para que ponga orden, para que marque una pauta hacia dónde debe ir realmente la iglesia según lo que has aprendido. Y entonces San Pablo le empieza a dar consejos a Timoteo. Le dice: ve a Timoteo, cuando va a nombrar líderes, cuando va a nombrar pastores o cuando va a nombrar ayudantes, los diáconos, tome en cuenta estos requisitos. No le imponga rápidamente las manos a cualquier persona. No nombre rápidamente a cualquier persona porque simplemente fulano lo nombramos y ya. Le dice: no. Deben ser personas que deberían de tener ciertas cualidades, no solamente en cuanto al conocimiento del grupo, pero cualidades espirituales que leímos ahí acerca del pastor y los diáconos. Y es como un manual de cómo guiar una iglesia, esta carta para un pastor joven. Y lo que hemos leído es que Pablo le dice a Timoteo: espero ir a verte pronto, tengo esperanza de ir a verte pronto, le dice en el versículo 14 del capítulo 3 que hemos leído. Tengo la esperanza de ir a verte pronto, pero en la de menos me voy a tardar, le dice. Quizás me voy a tardar. Así es que si tardo, te voy a escribir esto para que sepas cómo debes conducirte, para que usted al menos sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y sabe que la iglesia, hablando de la iglesia local, es un organismo, o la congregación local, para muchas personas no tiene mucho valor, aún para muchos creyentes. No la valoran, no valoramos lo lindo que es pertenecer a este grupo local. Entonces, muchas personas lo tienen como algo secundario. Sí, me gusta mucho el cristianismo. Lo que pasa es que no me gusta ir a la iglesia porque hay solo gente rara. Me gusta, soy cristiano, pero no asisto a ningún lugar. Es una contradicción. Un cristiano es una persona que se congrega, que camina junto a otros, que experimenta la unidad de la iglesia en comunidad con otros creyentes. Y entonces la Biblia nos dice en Apocalipsis, hablando de la iglesia, dice el autor del Apocalipsis, que la iglesia es la esposa del Cordero. Y nada más duele cuando a uno le dicen: pastor, usted me cae bien, pero Selenia no. Venga solo, no la traiga. Ya todos los varones saben lo que uno siente cuando le dicen: si puede venir solo, mejor, no la traiga a ella, porque es que qué complicada es. ¿Y cómo se siente el Señor cuando los creyentes dicen: te amo, Señor? Y le canta a uno y le alaba y brinca y salta y llora y todo, pero cuando se trata de reunirse con un grupo: no, Señor, porque yo prefiero alabarte aquí escondida solo, porque no me gusta tu esposa, no me gusta. Y San Pablo le dice a los corintios que él los desposó con un solo esposo, que es Jesucristo, y que él quería presentar a aquella iglesia local de Corinto como una virgen pura a su esposo. Pero qué difíciles eran la iglesia en Corinto. Era una iglesia complicada. Los primeros capítulos de Corintios son casi una discusión entre San Pablo con los creyentes, tratando de decirles cómo deberían de ser las cosas. Entonces muchas personas no valoran la iglesia.
Y hay otros que están tan confundidos que no saben qué es una iglesia. En cualquier lugarcillo donde diga, ahí hay una iglesia, se meten pensando que eso es una iglesia. Andan buscando señales como qué es la iglesia. Y hay muchos grupos hoy, muchísimos, salen en las redes sociales, en la televisión, en medios de comunicación, que hablan de Dios, pero no son iglesia. No tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. No están dispuestos a caminar bajo sus principios, pero usan la religión como un medio de ganancia, como un recurso más para obtener algún beneficio y hacerse famosos, hacerse ricos, hacerse gente de poder. Y hay personas que también no se dan cuenta que la iglesia es santa, porque el Señor nos dice a nosotros que somos santos, no somos perfectos. Santo quiere decir apartado, que Él nos apartó para Él. Así con todas nuestras imperfecciones, con todos los fracasos que tenemos constantemente, el Señor dice, ya yo te aparté, eres santo, eres para mí. Y la iglesia es santa, pero muchas veces ponemos los ojos en las acciones que nos degradan. Y se nos olvida que la santidad que hemos obtenido hoy es por Jesucristo y no por méritos nuestros, sino por la sangre de Cristo. Él fue el que me hizo santo. Yo no pude, no puedo, ni usted. Pero Él nos hizo santos con su muerte en la cruz por medio de la fe. Al creer en Jesucristo, somos ahora sus hijos y por eso somos santos. No sin pecado, seguimos siendo pecadores, pero ahora estamos apartados, le pertenecemos a Él. Y entonces la iglesia local sufre porque muchos siempre estamos señalando más los defectos de la esposa de Cristo que las virtudes. A ustedes, hermanas, les gusta siempre que, yo sé, porque así son las mujeres, les gusta siempre que cuando le preguntan a uno, ¿cómo me queda el pantalón? Y uno tiene que hacer un esfuerzo, si no puede, pero usted debe hacer un esfuercito para decirle, ay mi amor, qué cosa más linda. Qué lindo se le ve. ¿Cómo se me ve esta blusa? Esto yo le digo a la macha a veces, llame a Anita, para que le pregunte a Anita. Pero tenemos que hacer un esfuerzo porque a nuestra esposa, cuando nos pregunta algo, varones, es para que usted le diga que sí, que está bonita, que se le ve bien, que qué chiva que está eso, ¿verdad? Y así mucha gente no sabe lo maravillosa que es la iglesia de Cristo, y en lugar de exaltar las virtudes de la iglesia del Señor, no se ha salido a la puerta para señalar, la iglesia está fea. ¿Vieron? La iglesia está terrible, la iglesia es esto. Pero cuando hablamos de la iglesia, hablamos de nosotros, hablo de mí, porque yo soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Y yo hablo de la iglesia, estoy degradándome yo mismo. Yo soy parte de ese cuerpo. Y qué hermoso es poder tener siempre palabras de aprobación, palabras de ánimo para la iglesia. Y sí, hay muchas cosas que mejorar en las iglesias locales. Todos los grupos locales tenemos grandes dificultades. Donde hay personas, hay dificultades, hay roces, hay diferentes criterios. Pero San Pablo le dijo a Timoteo, te estoy escribiendo esto porque en la de menos me voy a tardar un poquito en ir a visitarte. Entonces te voy a dejar algunos consejos para que sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. Esa es la iglesia. ¿Sabe que la iglesia es la casa de Dios? Esa es una metáfora cuando usa la casa de Dios. Porque dice segundo de Crónicas, Dios no puede ser contenido en ningún edificio. Este edificio no puede contener la grandeza de Dios. El universo no puede contener a Dios. Pero dice que la iglesia, los creyentes, nosotros somos la casa. Y puede ser que se esté refiriendo entonces a la casa de Dios, a la iglesia de Dios como un edificio. Dice Primera de Pedro, acercándoos a Él, piedra viva. Nosotros también como piedritas nos vamos acercando a Él para ir siendo edificados. Así es la iglesia. Somos pequeñas piedras, cada uno de nosotros. Pequeños ladrillos, un bloque, cada uno. Un bloque vivo, porque en aquellos días se construía con piedras, pero no todas las piedras servían para levantar un muro. Entonces se escogían piedras
que no sé por qué razón le llamaban piedras vivas, pero eran las piedras vivas que se diferenciaban de otras, para construir. Y dice que los creyentes no somos cualquier piedrucha que está tirada ahí, que no sirve para nada. Somos piedras vivas. Que entonces el Señor nos va edificando, nos va construyendo una piedrita sobre otra y sobre otra y sobre otra. Nos va edificando. Esa es la casa de Dios, un edificio. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios. Dice, en Jesucristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, versículo 21. En Jesucristo, todo el edificio. ¿Quiénes son el edificio? Nosotros somos el edificio. En Jesucristo, no en el pastor, no en un líder, no en una persona. Es que lo que nos une a nosotros es nuestra fe en Jesucristo. Y cuando todos estamos enfocados en Él, el edificio se está construyendo coordinadamente. Qué complicado debe ser construir una casa y poner la pared aquí en Villas y tener el techo por allá en otro lugar y otra pared por otro lado. Saben que a veces uno puede comprar una casa que ya viene casi lista y entonces nada más viene un camión y la trae las paredes, los techos y nada más de montarla. En Cristo la casa se va edificando juntamente desde los fundamentos, todo. No viene nada de allá, sino que vamos, dice, Él nos va edificando el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el proyecto y ese es el plan de Dios. Edificarnos para que lleguen unos cuantos a tener cierto conocimiento y ciertas ideas acerca de Dios. Para que sean un grupo selecto, el que va a decir aquí estamos unidos y nosotros somos los que conocemos. Él dice para que la iglesia, y la iglesia está compuesta por los niños más chiquitos que han recibido a Cristo, por los jóvenes, los adultos y los hermanos mayores que son cristianos, todos formamos la iglesia. Pero dice que la iglesia debe ir siendo edificada en el cuerpo de Cristo. Así que ¿está siendo usted edificado? ¿Se deja usted edificar? El edificador es Jesucristo. Él es el maestro o el constructor. Él agarra la piedrita y dice Corintios que Él pone a cada uno donde Él quiere. Él pone a cada uno donde Él quiere. Él una vez me vio a mí y me cogió y me puso donde Él quiso. Y me puso de pastor. Yo no elegí ser pastor, aunque yo les he dicho que de niño sentí el llamado de Dios. Pero en mis primeros años de estudiante, yo fui a arquitectura. Entonces mi mamá, con mucho sacrificio, cogiendo café, me compró las reglas, la escuadra, la T, el escalímetro, las plumas. Gracias a Dios nunca me compró la mesa. Porque es Dios quien nos toma la piedrita viva y la pone donde Él quiere. Dios lo ha tomado a usted como una piedrita viva para ubicarlo en un lugar. Tal vez usted quiere ser una piedrita viva que quiere estar en un lugar porque le llama la atención estar en ese lugar, pero Dios le dice, no, es que esta piedrita aquí es donde va. Aquí es donde queda la perfección, aquí es donde va a cumplir su propósito. Y para eso necesitamos estar conectados con el Señor, estar cerca de Él para entender dónde Él nos quiere usar. Y para darnos cuenta que ahí donde Él nos quiere usar, somos útiles. Dice Pablo a Timoteo, quiero que sepas cómo te debes conducir en la casa de Dios, que es un edificio. Pero también esa palabra casa, a veces en la Biblia se refiere a la familia, como cuando ponemos en una placa en la puerta, la casa de los García, la casa de los Guzmán, casa de los Rojas. Quiere decir la familia. La iglesia es la familia de Dios. Dice Juan 1, 11 y 12 que Jesús vino a los suyos y la gente que era de su raza no le recibió. Pero entonces todas aquellas personas que lo miraron y creyeron en Él, que pusieron su fe y su confianza en Él, Él les dio un privilegio, un derecho. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y entonces San Pablo dice en Efesios, ya no somos extranjeros, ya no somos gente arrimada, no somos advenedizos, ahora somos miembros de la familia de Dios.
A lo mejor hay algún huérfano, aquí alguien que creció solito y se lo regalaron a otro y entonces usted vive con una familia, fue adoptado. Hace algunos años tuvimos una familia muy linda y todos los niños de aquella familia eran niños adoptados. Un día no era una pareja que no podía tener hijos, pero un día fueron a una clínica, lo llamaron, hay una señora que va a tener un bebé, una niñita. Y esa pareja corrió al hospital. Y al otro día nos llamaron, pastor, ya tenemos una hija. Tenían una niña recién nacida. Y a los poquitos meses ya querían tener otro bebé. Y un día los llaman también y van a mirar al niño que querían ellos traer a su casa. Pero ese niño tenía 2 hermanitos. Y el otro día nos llaman, ya somos 4, 6 con ellos 2. Así. Dejaron de ser extraños, dejaron de estar arrimados, algunos de ellos que estaban más grandecitos, estar ahí olvidados, para ser parte de una familia. Ahora tenían una familia, un padre, una madre, hermanos, estaban cuidados. Y esa es la iglesia. Antes no teníamos nada, vivíamos en nuestros fracasos, en nuestros errores. No teníamos a dónde llegar para llorar, con quién pedir consejo, dónde encontrar un refugio. Pero el Señor nos adoptó y nos hizo su familia. Somos hermanos. Y claro que los hermanos a veces tienen diferencias. A veces tenemos roces, dificultades. Pero no importa la dificultad que pueda surgir entre los creyentes, seguimos siendo hermanos. Y nuestras diferencias no pueden ir más allá de una simple discusión en algún momento y ya se acabó la discusión y seguimos siendo hermanos. Tenemos que abrazarnos y tenemos que querernos. Hay familias raras, ¿verdad? Hay familias, yo conozco, donde las personas se pelean entre ellos y viven disgustados hasta meses. El papá con los hijos o la mamá o entre hermanos, no se hablan. Estoy bravo con mi hermanillo y viven en la misma casa, casi duermen en el mismo cuarto y no se hablan. Así no es la familia. En la familia discutimos, casi hasta nos lastimamos cuando éramos niños. Ya hay 7 huilas, varones, sí, nos peleamos. Mi mamá llegaba con el chilillo, nos separaba y al ratito, después de pelear, estábamos jugando otra vez. Otra vez. Seguíamos siendo familia y podíamos estar bravos, pero si un peligro acechaba a alguno, todos los demás nos arropábamos y defendíamos. Una familia. Así es la familia, así es la iglesia. Una familia. Tenemos diferencias, tenemos dificultades, pero esas dificultades no son para salir en carrera. Son diferencias y dificultades que ponen a prueba nuestra unión, la capacidad de unidad que tenemos los hijos de Dios, que se pone a prueba. Y esas dificultades nos deben hacer más fuertes, más grandes, más firmes. Y la gente de afuera debe ver que la iglesia Oikos es una iglesia unida. Hace algunos domingos les prediqué de Abraham, cuando se separó de su siervo Lot, y cuando Lot agarró lo mejor, y cuando empezaron a discutir Abraham y Lot, dice el escritor bíblico, y aquellos feos cananeos y esos grupos estaban ahí, cuando Lot y Abraham estaban discutiendo, dice el escritor bíblico, y el cananeo también estaba ahí. ¿Qué quería decir? ¿Recuerdan? Quería decir que el cananeo estaba diciendo, ellos dicen que tienen un Dios grande y verdadero, pero vean cómo arreglan las cosas entre ellos, como cualquier otro pagano. Vean cómo las arregla. Y gracias a Dios, porque Abraham le dijo a Lot, no se preocupe. Si usted coge para la derecha, yo cojo para la izquierda. Si usted sube, yo bajo. Elija usted qué quiere. Y Abraham estuvo dispuesto a darle a Lot lo que él quisiera. ¿Quiere la llanura? Agárrela. Porque en el fondo Dios le había dicho a Abraham, todo es suyo. A veces estamos peleando cosas que no tienen sentido, que no vale la pena una discusión o que se le suba a uno la sangre por detalles que no tienen nada. La iglesia es una familia. Las dificultades, sí, las tenemos que resolver, pero necesitamos seguir siendo familia. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a quienes,
a la gente que vive en otro lado que no es nada de nosotros. De aquí sale un dicho que dicen los abuelos, ¿verdad? Candil en la calle, oscuridad en la casa. Un reclamo que a veces le hacían en la familia al padre, tal vez, o a alguno de los miembros, siempre está dispuesto para allá y nunca está dispuesto para acá. Cualquier cosa afuera, menos acá. Pero Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, así que, dice, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Sí, hágale el bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. Te escribo esto para que sepas cómo conducirte, porque en la de menos me voy a atrasar, dice Pablo, para que sepas cómo debes conducir en la casa de Dios. ¿Qué dice también ese versículo? Y yo creo que estoy haciendo este sermón muy grande, pero dice que es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia del Dios viviente. Esto no es algo simplemente que aquí venimos a pasar un buen rato. Es que esto, iglesia del Dios viviente, esa palabra de, tiene el sentido de pertenencia. Es la iglesia que le pertenece a Dios. Como cuando decimos es la casa de Don William. No podemos ir a hacer cualquier cosa ahí. El vehículo de fulano de tal. Pero esta es la iglesia del Dios viviente. Y qué duro es meterse con el Dios viviente. Es mejor no torear el panal. Es mejor ser sumiso al Dios obediente, al Dios viviente. Esta es la iglesia. La iglesia es el grupo de personas que entonces nos reunimos acá y nosotros somos del Dios viviente. Somos de Él. No le pertenecemos a nadie más. Seguro que esto se escribe porque en Éfeso era una ciudad con muchos ídolos. Dice que en Éfeso había un templo que era una de las 7 maravillas del mundo. Era un templo que tenía muchas columnas. Por eso dice San Pablo, la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Era un mensaje para los éfesos, que tal vez hoy tenemos que explicarlo, cuando él habla de la iglesia del Dios viviente, porque habían tantos ídolos, que ninguno de ellos tenía poder para nada, eran ídolos para todas las cosas. Ahí había una diosa muy famosa que se llamaba Diana, para los griegos, o Artemisa para los romanos. Era la diosa del amor. Muchas personas venían de diferentes partes del mundo a aquel templo para rendir adoración a aquella diosa. Pero era una diosa muerta, no tenía poder de nada. Pablo dice, nosotros somos el grupo de personas que pertenecemos a un Dios vivo. Un Dios que es una columna. Y de aquel templo tenía 127 columnas grandes, adornadas con mármol, con oro. Cada columna había sido regalada por algún rey en algún momento. Eran columnas que solo verlas era una majestuosidad, era una belleza. Y cuando Pablo dice a Timoteo, recuerde cómo conducir la iglesia, porque es la casa de Dios, es la familia de Dios, es la iglesia del Dios viviente, y esa iglesia debe ser como una columna de esas, visible, bonita, atractiva. Una iglesia que cuando las personas miran la iglesia, oikos, deben mirar una iglesia bonita, atractiva, linda. No una iglesia degradada o lastimada o dividida, sino una iglesia que uno siente deseo de estar ahí, donde hacemos las cosas con humildad, pero entonces las hacemos bonito, donde venimos a servirle al Señor porque queremos que la gente que ve esta columna en esta esquina vea algo lindo. No el edificio, pero las personas. Cuando salimos ahí, cuando nos venimos a reunir, la comunidad nos mira a nosotros. La comunidad sabe que don Horacio y doña Esther bajan todos los días por ahí. La gente sabe que viene doña Vilma y vienen cada uno de nosotros y las personas nos conocen aquí. ¿Cómo ven esta columna nuestros vecinos? ¿La ven bonita? ¿La ven agradable? Sentirán deseos de venir y estar con nosotros. Así que esta columna le pertenece a Cristo, no es mía, no es mi iglesia.
Dios me mandó aquí a servirle por muchos años ya. Pero si tuviera que salir hoy de este lugar, porque Dios me llamara a otro, aquí está todo lo mío. No tengo que devolverme a decir, voy a parar el carro ahí para ver qué he hecho. Ni tampoco podría decir, vamos hermanos, unos cuantos conmigo. Porque esta es la iglesia del Señor. Yo soy parte de la iglesia también, le pertenezco a Él. Hay un himno que dice, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. No solo por la vida aquí, sino por la eternidad. Le pertenecemos a Él. Y qué bueno es saber entender eso, hermanos, que como columna nosotros debemos manifestar a esta comunidad que esta es una iglesia bonita. Y por último dice San Pablo a Timoteo, te escribo porque si tardo en ir a visitarte, quiero que sepas cómo te debes conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es una columna, pero también dice, es un baluarte de la verdad. Esto es muy triste porque hay muchas iglesias hoy donde no se comparte la verdad, donde son centros de conferencias, dictan conferencias sobre esto, conferencias sobre lo otro, 7 secretos para la prosperidad, 4 pasos para esto, 5 leyes para aquello. Pero la iglesia debe ser un baluarte de la verdad. Y esta es la verdad, la palabra de Dios. Y en aquellos lugares donde la gente tenía comezón de oír cosas lindas a sus oídos, San Pablo le dice, ustedes deben predicar la verdad. Y las columnas eran usadas en la antigüedad también para poner anuncios. Hoy uno va manejando en la autopista y puede mirar unas vallas ahí publicitarias. En la antigüedad, en los grandes centros urbanos, ponían columnas para poner ahí los anuncios. Y la iglesia es esa columna que anuncia la verdad de Cristo. Que todo el mundo puede darse cuenta que ahí anuncia la verdad de Cristo. No tenemos un rótulo afuera, que ojalá lo tuviésemos, un rótulo que diga ahí Iglesia Bautista Oikos. Si alguno de ustedes sabe cómo conseguirlo y ponerlo, qué bendición sería tener un rótulo. Pero esta iglesia, sin ese rótulo, debe ser una columna visible a toda la comunidad. La gente debe saber que aquí se habla la verdad. Estas son las cosas por las que nos debemos regir. Y esta debe ser la iglesia Oikos. Estamos aquí para anunciar la verdad. Y por eso estamos preparándonos. Por eso usted está aprendiendo a hacer estudios bíblicos. Porque necesitamos proclamar la verdad. Es la tarea de todos. Es la tarea de cada uno de nosotros. Hacer nuestra tarea en la comunidad donde Dios nos tiene viviendo. En la oficina donde trabajamos, en el colegio, en la universidad, en todo lugar donde usted se mueve. Ahí usted debe ser capaz rápidamente, cuando demandan razón de su fe, de decirle, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que creemos. Aunque el mundo diga otra cosa, nos regimos por estas reglas. Así que, amado hermano, ¿qué vamos a hacer con la iglesia? ¿Ama usted la iglesia Oikos? ¿Se da cuenta que la iglesia Oikos es la casa de Dios? ¿Es la familia de Dios? ¿Se da cuenta que esta congregación es casa del Dios viviente? Y que somos una columna y que debemos defender esta verdad. No estamos aquí solo para pasar el rato, estamos aquí para proclamar el mensaje de Cristo. Así que quiero animarle para que ore por esta iglesia y se involucre, para que no se despiste y se involucre en las cosas que estamos haciendo con amor y con gozo, con gratitud al Señor, de que Él le permite a usted y a mí, a pesar de cómo somos, ser instrumentos útiles en sus manos. ¿Quiere pedirle que se ponga de pie? Vamos a orar y quedamos despedidos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por el apóstol Pablo, por sus consejos. Gracias porque hoy, Señor, quizás igual que en aquellos días, existen personas que no valoran la bendición de ser parte de una iglesia local, que quieren ser seguidores tuyos sin identificarse con una congregación local, caminar a su manera, según su criterio propio de lo que es una iglesia.
Pero gracias porque en tu palabra encontramos la dirección correcta. Somos tu familia y como familia debemos estar unidos. Somos tu casa, aquí el lugar donde tú te manifiestas en nuestras vidas. Somos esa columna maravillosa que se levanta para dar a conocer tu nombre. Somos ese gran anuncio que proclama la verdad tuya, única. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande que nos das. Gracias porque hoy nos permites valorar este lugar donde tú nos tienes, donde tú nos reúnes. Gracias por las otras congregaciones también, donde estén diferentes grupos de creyentes reunidos. Gracias porque ahí cada persona puede sentirse útil y bendecida por ti, Señor. Oramos para que nos ayudes a valorar cada vez más, a apreciar, a amar, a querer este grupo donde tú nos tienes. Pedimos tu bendición al regresar a la casa, agradecidos por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.